llevar el peso adecuado, ya sea por estética o salud, se ha convertido en uno de los aspectos que más influyen en las personas desde el punto de vista emocional. Incluso muchos tienden a sentirse frustrados o deprimidos cuando luego de varios intentos no logran alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Es por eso que aquí en NSI Investiga conoceremos los mitos y realidades del balón gástrico, de qué manera nos beneficia, cuáles son sus riesgos y si es posible alcanzar nuestro objetivo sin someternos a ningún tipo de cirugía. El programa Allurion es un programa de pérdida de peso que ha innovado en todo el mundo, puesto que miles de pacientes optan para utilizarlo al ser un procedimiento no invasivo, el cual no requiere cirugía, endoscopia ni anestesia. Además, ayuda a adoptar hábitos alimentarios saludables recomendados por un equipo de atención multidisciplinaria que ayudarán a lo largo del proceso. Cada paciente pierde aproximadamente 10 o 15% de su peso corporal en 16 semanas y mantiene el 95% del peso perdido con un seguimiento anual. Desde hace un par de años, este programa integral se ha implementado en Venezuela con una atención dedicada a más de 2.000 personas, según sus últimas cifras reflejadas en su página web. Médicos venezolanos como el Dr. Wartan Kiklikian, cirujano general con especialidad en laparoscopia gastrointestinal y ginecológica, ha efectuado exitosamente en muchos de sus pacientes este programa, siendo actualmente el especialista que coloca más balones a escala mundial, con la mejor efectividad en pérdida de peso. Pero, ¿cómo saber que un paciente es apto para el balón gástrico? El balón gástrico es un dispositivo perfecto y excelente, muy bueno para la pérdida de peso, aquellas personas que no han podido perder peso de manera convencional. Entrenamiento, una alimentación balanceada, ejercicio, cambio de hábitos, etc. Esas personas que por su genética no pueden perder peso y que están, dicho y hecho, con sobrepeso o una obesidad simple, son los pacientes ideales para el balón gástrico. No se le puede poner a todo el mundo. Evidentemente, una persona con un peso normal, y eso lo calculamos por el índice de masa o por el porcentaje de grasa corporal total, no deben colocarse un balón gástrico. Las complicaciones y efectos secundarios del balón gástrico son mínimos. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones y es el Dr. Wartan quien nos explica de manera detallada las advertencias en los siguientes aspectos. Por ejemplo, un paciente menor de 16 años o mayor de 76 no se le puede colocar. Un paciente que tenga problemas para tragar no puede tragarse esta cápsula. Entonces, este valor en particular no se le puede poner a menos que sea por endoscopia que se le ponga. Un paciente que tenga algún problema cardíaco, respiratorio muy grave, insuficiencia cardíaca, que no pueda respirar muy bien, un problema hepático importante, no se le puede colocar. Una paciente que esté embarazado o dando lactancia materna tampoco se le puede poner. Un paciente que ha sido sometido a cirugía gástrica, no se le puede poner. Un paciente que sospechemos que tiene adherencias intestinales, no se le puede poner. O sea, hay muchas contraindicaciones que evidentemente en consulta se pueden dilucidar. Pero es importante, primero, saber a quién colocárselo, que no a todo el mundo, y segundo, saber a quién no colocarse. En el mundo existen distintos tipos de balones gástricos que ayudan a la pérdida de peso. Por ejemplo, el balón intragástrico clásico es el tipo más común que se inserta a través de una endoscopia. El ingerible, como el elipse, que no requiere de endoscopia para su inserción ni extracción, que es el más usado en Venezuela, y el balón gástrico ajustable, como el SPATS, que permite modificar su volumen durante su permanencia en el estómago. La obesidad es una enfermedad multifactorial, es decir, que tiene factores genéticos, ambientales e incluso sociales, por lo que requiere ser tratada con distintas disciplinas. Por ende, requiere de un equipo multidisciplinario que involucre un médico especialista, un psicólogo clínico, un nutricionista y entrenamiento físico con fisioterapias para evitar el efecto rebote.
Mis pacientes pierden a los 6 meses un promedio del 20% de su peso corporal total con el balón. Evidentemente es menos que una cirugía bariátrica. Con la manga se pierde un 25-30%, con el bypass se pierde un 30-35-40% del peso corporal total a veces. Con el balón mis pacientes pierden un 20% del peso corporal total a los 6 meses. Según el Dr. Wartan Keklikian, las cifras de este procedimiento mínimamente invasivo sobrepasan los 150.000 balones en todo el mundo. Por otra parte, Keklikian contabiliza la colocación de este método en Venezuela al menos a 1.600 personas, es decir, que ha colocado 1 de cada 100 balones que se han fabricado en todo el planeta. Por otro lado, este especialista apunta que combatir la obesidad no se trata simplemente de cambiar hábitos, por lo que afirma que conocer la genética del paciente también es un factor clave. Del año 2003 ya se decodificó todo el genoma humano, ya se sabe cuál es la secuencia de ADN, se han estudiado los genes de todo tipo de enfermedades, pero también se han estudiado los genes que tienen que ver con la obesidad, la alimentación, el ejercicio y sus enfermedades. Hoy el cambio de hábitos se impone y los nuevos tratamientos se han convertido en grandes aliados a la hora de tratar la obesidad de manera efectiva y con resultados a largo plazo. Sin embargo, un 80% de los pacientes que se han sumado al procedimiento del balón gástrico aseguran un efecto rebote o reganancia de peso. Veamos a qué se debe con el Dr. Eduardo León Ponte, especialista en cirugía oncológica y bariátrica. Los procedimientos y las cirugías y el balón y las inyecciones no tienen rebote. El rebote es un problema del paciente. El paciente, mientras se mantenga, por supuesto, va a haber una diferencia y un reajuste de peso una vez que se termina el periodo del balón con la expulsión o se termina el periodo de tratamiento o pasó el tiempo razonable de la cirugía, 2 o 3 años. Normalmente ahí el organismo tiene memoria y el organismo va a hacer todo lo posible para volver a sus orígenes. Ese es el momento en que tenemos una pequeña reganancia de peso, pero el paciente tiene que estar claro que eso existe, que eso no es parte del rebote, eso es parte de los ajustes naturales y que tiene que mantener la estructura de lo que hace, de lo que come, la proporción de lo que come y la actividad física que es indispensable. El que no tiene actividad física pierde menos peso. El que come más pierde menos peso. El que consume licor pierde menos peso. De manera que esos son todos factores que todo el mundo conoce y saltan a la vista, que es necesario modificar y controlar para poder lograr el exceso de peso, de la pérdida del exceso de peso que nos lleva a la consulta. Ponte León explica que inyecciones como la semaglutide, que originalmente fue conceptualizada para tratar la diabetes tipo 2 y los factores perjudiciales para la salud, ha sido aprobada por la FDA para el control de peso crónico en adultos con obesidad o sobrepeso, la cual también se puede considerar un complemento del balón una vez que este es expulsado. Ahora, que como es de todo el mundo sabido, contamos con el semaglutide, que es estos medicamentos LP1, los cuales no solamente también sirven para el manejo del exceso de peso, sino que complementan al balón. El problema que tenemos con el balón es que muchos pacientes sienten que una vez que expulsan el balón se quedan en el aire, sin nada. Y en este sentido, pues, el semaglutide, como complemento del balón, solo o como complemento del balón, ha llegado a cubrir ese espacio, ese vacío de ¿y ahora qué hago? Que ya expulsé el balón, ¿qué va a ser de mí? Hasta la fecha son más las mujeres que los hombres los que se han realizado este sencillo procedimiento, en una proporción entre el 60 y 40% y en edades que van desde los 25 hasta los 60 años aproximadamente, siendo el promedio 40 años de edad. Sin embargo, surge la interrogante. ¿Existe una diferencia entre los géneros? ¿Cuál es el efecto que causa el balón en hombres y mujeres? No hay diferencia entre un género y otro. La única diferencia es que la mujer siempre quiere pesar menos que el hombre. La relación con la estatura, la mujer siempre quiere pesar bastantes kilos menos de lo que mide. El hombre se conforma con pesar más o menos lo que mide, incluso con unos kilos de más. Pero no hay una diferencia. Los estómagos son iguales. No tratamos géneros, tratamos simplemente, por decirlo un poco brusco, estómagos. Okay. Y los estómagos son en general del mismo tamaño, aunque los pacientes que miden más de 1,80 m y 1,90 m tienden a tener un estómago más grande y el balón pudiera tener menos efecto.
Igualmente, los pacientes muy bajitos, aunque pudieran tener un estómago de cualquier tamaño, tienden a tener un efecto mayor del balón. ¿Cuáles son las diferencias entre la cirugía bariátrica y el balón? ¿Cómo saber que yo necesito una cirugía bariátrica y cómo saber que necesito el balón gástrico? Bueno, los pacientes lo primero que tiene que hacer un paciente es hacer una evaluación de calificación y riesgo. O sea, no todos los pacientes tienen el mismo riesgo. Hay pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, hay pacientes que tienen bajo riesgo quirúrgico, hay pacientes que o se operan o se mueren, y hay pacientes que pueden tomar su decisión en cualquier momento de su vida porque son jóvenes y no tienen tanto exceso de peso. Al final, la recomendación de cuál es el procedimiento dependerá del exceso de peso del paciente, pero no nos confundamos. Lo único que tiene garantías a mediano y largo plazo es la cirugía. La cirugía es el Nobel de la pérdida de peso. Ningún procedimiento médico, balón, ninguno tiene resultado de la cirugía. Y cada procedimiento tiene su nicho. Las inyecciones de semaglutide se pueden utilizar para pacientes que tienen hasta 10 e incluso un poquito más, el balón hasta 20, y ahí en adelante, la cirugía es la elección. Importante entonces hacer esa recomendación a las personas que nos están viendo a través de este trabajo especial también, de que nosotros debemos cuidar nuestra salud para evitar este tipo de cirugías e intervenciones que también tal vez puedan poner en riesgo nuestra salud. Es decir, usted como médico hablarle a la audiencia que lo vea a esta hora. Así es, no existe nada que venga gratis. Los excesos se pagan, y se pagan con... No se trata de dieta, se trata de asesoría nutricional, comer rico, bien, pero correctamente, en los volúmenes adecuados. Todo el mundo puede comer la mitad, por ejemplo. Si tú agarras la norma de comer la mitad, bajas de peso, sin hacer más nada. Si a eso le puedes agregar actividad física, ejercicio, no es lo mismo actividad física, no es lo mismo yo subo las escaleras de mi oficina y no uso el ascensor, el cerebro metabólicamente toma eso como actividad física. No es lo mismo jugar tenis, pádel, no es lo mismo que ir a hacer ejercicio. Son 3 modalidades, 3 clics metabólicos diferentes en el cerebro. Los deportistas profesionales van al gimnasio. Los pacientes, caminar es una actividad muy buena, pero es muy cardiopulmonar y poco física. Y la masa muscular, la actividad de masa muscular es la que ha demostrado ser la gran generadora de pérdida calórica. Si tú logras entonces con alguno de estos procedimientos agregarle comer correctamente y hacer masa muscular, pues vas a perder todo el peso que quieras. Usted, por supuesto, tiene que quedarse con nosotros porque aquí vamos a continuar ampliando más información sobre el balón gástrico. Evaluar nuestros hábitos es crucial para una vida saludable, pues según un comunicado emitido en junio del año 2024 por la Organización Mundial de la Salud, más del 31,3% de los adultos no realiza suficiente actividad física para mantener su salud. En ese sentido, la organización invita a realizar 150 minutos de actividad moderada, como nadar, correr o una combinación de ambas. Al menos uno de casi 1.800 millones de adultos no practican actividad física, o más concretamente, no cumplen las recomendaciones mundiales. Además, desde el año 2010, el nivel de actividad se ha incrementado 5 puntos, y se estima que de mantenerse esta tendencia, la proporción de adultos que no alcanzarán los niveles recomendados para el año 2030 será de un 35%. Por otra parte, el estrés también es un factor común que puede contribuir a la obesidad, puesto que cuando un individuo lo presenta, el cuerpo libera cortisol, una hormona que aumenta el apetito, induce a comer en exceso, especialmente alimentos altos en azúcar y grasa.
Partiendo de esta investigación, nos trasladamos al estado La Guaira para conocer la historia de Geraldine Cubillán, quien durante 12 años se ha enfocado junto con un equipo de nutricionistas a motivar e inspirar a las personas a llevar una alimentación y vida saludable, siendo además testigo vivo de que al cambiar los hábitos alimenticios, tener constancia y enfoque, se puede llegar a bajar de peso sin someterse a ningún tipo de cirugía. Yo tengo 12 años que comencé, pero no como trainer. Trainer llevo un año. Yo tenía 120 kilos y entonces mi motivación, o sea, yo dije un día, Geraldine, ya basta. Y empecé, caminaba, me metía en cualquier TRX, funcionales. Y entonces este año decidí y me certifiqué. Y empecé a agarrar grupitos para darle funcionales y bueno, aquí estoy. Esta es mi oficina, como la llamo yo. Más de 80 personas entrenan con Geraldine en diversas zonas del estado La Guaira y aseguran que al realizar estas rutinas han experimentado cambios positivos en su dinámica diaria. Y realmente lo hago por salud, mi salud física y mental. Esto me ha ayudado muchísimo porque me relaja y se me olvida absolutamente todos los problemas en esta hora. Bueno, más que todo por salud. Y de verdad que el sobrepeso, no, es horrible para mí. Pero de verdad que me está yendo demasiado bien. Bueno, yo estaba así cuando comencé. Yo comencé en enero y de enero a ahorita van 8 meses y ya he bajado 16 kilos. ¿Cómo te sientes? Buenísimo. De hecho, comencé porque me estaban doliendo las rodillas, me costaba hacer cierto tipo de cosas y yo antes sí era muy flaca y me descuidé y ahorita estoy muchísimo mejor, estoy más ágil y puedo caminar mucho más fácil. La inactividad física se convirtió en uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas que no hacen suficiente ejercicio presentan un riesgo de mortalidad de un 20% a un 30%, superior a las que son suficientemente activas. Las mujeres son menos activas que los hombres, un dato que se mantiene desde el año 2000. Después de los 60 años, la actividad se reduce tanto en los varones como en las mujeres. Por otra parte, otros estudios afirman que el 81% de los adolescentes de 11 a 17 años no realizan actividad física. Por eso, Geraldine se enfoca en brindar más que un entrenamiento. Sus ideales la llevan a invitar a sus estudiantes a salir de su zona de confort con dinámicas atractivas. La salud es lo más importante que nos enfocamos nosotros. Y las que no necesitan bajar, sino agarrar masa muscular, la han adquirido también, porque tengo mi equipo de nutricionistas, o sea, un nutricionista y yo nos compaginamos y nos enfocamos para que ellas vayan perdiendo su grasa, la que necesitan bajar grasa, la que necesitan masa muscular, y en verdad lo han logrado. Yo me enfoco más que todo en funcional. Hacemos caminatas para montaña. Hacemos ejercicios, entrenamientos en la playa, pero bien chévere, para motivar a las personas a que salgan de sus hogares, o sea, de sacarla de su zona de confort. Tal como lo refiere Geraldine Cubillán, el entrenamiento funcional se basa en realizar ejercicios que se adaptan a los movimientos naturales del cuerpo humano para trabajar de forma global músculos y articulaciones. Una de sus principales ventajas es que se adaptan completamente a las condiciones físicas de cada persona. Por eso resulta muy efectivo como entrenamiento personal, pues mejora la movilidad corporal, la agilidad y el equilibrio. Desarrolla la salud cardiovascular, corrige la postura, fortalece la masa muscular y ayuda a mantener el peso. Entre los ejercicios de entrenamiento funcional más sencillos y habituales se encuentran las flexiones, zancadas, rotaciones de tronco, sentadillas, dominadas o burpees. Que mi consejo es la constancia, o sea, eso es lo mejor, la constancia, nunca desmayarse, o sea, siempre estar ahí constante. Yo sé que es fuerte, fácil no lo es. Gracias a Dios y a ella, bueno, estoy yo aquí, porque sin ellos tampoco yo estaría aquí. Pero no, la constancia y mi motivación las ayudará mucho, porque de verdad esas dos cosas son muy importantes.
Geraldine Cubillán es un testimonio vivo de constancia y ese espíritu es precisamente lo que motiva a sus estudiantes a continuar ejercitándose y cambiando hábitos para lograr sus objetivos, tomando en cuenta que no es necesario pensar que cuidar la salud debe ser algo que no se pueda disfrutar a plenitud. Si bien es cierto que alcanzar el peso ideal representa un cambio para nuestra salud, a lo largo de este trabajo especial hemos podido evidenciar que incluso nos cambia desde adentro. Y es que tal como lo refieren los especialistas, todo tipo de procedimiento debe hacerse de manera adecuada y con profesionales que tengan como prioridad mitigar los riesgos que puedan presentarse. Queda por sentado que el balón gástrico o la cirugía bariátrica no es un método que se implementa por moda, sino para mejorar la salud. Bajar de peso es uno de los mayores retos diarios para algunas personas, pues la dieta y el ejercicio por sí solos en ocasiones no funcionan para todo el mundo. A veces es necesario algo más para inclinar la balanza hacia una pérdida de peso exitosa. Por ello, la nutricionista clínico y dietista Rosicela Puglisi, quien con más de 17 años de experiencia explica cómo debe ser la alimentación luego de una cirugía bariátrica o una vez implementado el balón gástrico. Nutricionalmente hablando, el paciente cuando va a asistir a una cirugía bariátrica, no importa la técnica, siempre se le recomienda perder entre 10 y 12 kilos anterior a la cirugía. ¿Por qué? Porque así reducimos el riesgo de anestésico, ¿no? Entonces, y también vamos educando en la calidad de la alimentación, porque si la cirugía va a reducir básicamente la capacidad gástrica, la calidad de lo que va a consumir el paciente lo decide él. Entonces es muy importante la educación nutricional. Entonces se hace primero una evaluación para llevar a ese paciente 10, 12 kilos menos antes de la cirugía y posteriormente hay un esquema muy importante a seguir después realizada la operación. ¿Por qué? Porque no podemos comer de todo y también la consistencia. Entonces se pasa desde una dieta líquida hasta luego la introducción de sólidos, pero es un proceso paulatino y progresivo. Se estima que luego de una cirugía bariátrica, el paciente debe ingerir solo líquidos claros, es decir, agua, caldo y manzanilla. Esto con la finalidad de determinar cuál es la tolerancia que tiene el paciente al menos durante 24 o 72 horas. Asimismo, la licenciada Puglisi afirma que pasadas las 72 horas inicia un proceso de tolerancia con alimentos de una consistencia mayor, incluyendo tubérculos y proteínas. Posteriormente, iniciaría la fase de la dieta blanda, purés y jugos. Aunque las porciones deben ser pequeñas, el paciente deberá alimentarse cada 2 horas, tomando en cuenta que cada fase de la dieta se realizará por semana. Esta restricción dietética no solo ayuda en la reducción de peso, sino que también prepara al cuerpo para los cambios que experimentará después de la cirugía. No seguir la dieta bariátrica puede conllevar a complicaciones digestivas, una recuperación más lenta o deficiencias nutricionales que pueden provocar problemas de salud a largo plazo. Entonces, en este caso, ¿cuáles son esos riesgos que tal vez se pueden evitar? Se puede evitar una malnutrición. ¿Por qué sucede esto? Yo cuando tengo un paciente que se realiza este tipo de cirugía, hago mucho énfasis en el hecho de que la calidad de lo que estás comiendo es muy importante, porque si bien voy a comer menos cantidad de comida, tiene que ser de alta calidad nutricional. Y el paciente bariátrico tiende a dejar las proteínas por fuera. ¿Por qué? Porque necesita mayor masticación y lleva un proceso como más lento de digestión y eso le desagrada al paciente bariátrico. Entonces trata de evitarlo y cae en una malnutrición por falta de proteína. Comienza a tener pérdida del cabello, la piel se le reseca, anemia,
problemas de debilidad, problemas de pérdida de la masa muscular. Muchas veces vemos que las personas después de una cirugía bariátrica parece que han envejecido como 10 años. Eso es pérdida. ¿A qué se debe eso? A la pérdida de la masa muscular. ¿Por qué? Porque no consumimos suficiente proteína. Llámese pollo, pescado, huevo, la carne. Entonces, como la carne es tan difícil de digerir, tratan de evitarla y por lo menos una vez a la semana el paciente bariátrico debería de consumir, así sea molida, desmechada, para facilitar. Además, la especialista refiere que el síndrome de dumping puede aparecer en pacientes intervenidos de manga gástrica o bypass gástrico y se produce cuando los alimentos pasan a través del estómago y llegan al intestino delgado sin estar completamente digeridos. Este síndrome cuenta con 2 fases, precoz y tardío. Ambos tienen síntomas diferentes. Por ejemplo, el precoz genera náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, sudoración, debilidad, mareos o enrojecimiento facial, mientras que el dumping tardío causa hipoglucemia, sudoración, debilidad, taquicardia, mareo o enrojecimiento facial. Pero ¿cuál es el tratamiento para evitarlo? El paciente bariátrico tiene que ir practicando la masticación antes de la cirugía, no puede comer muy apurado, tiene que darse sus 10-15 minutos de tiempo para masticar 10-20 veces el bocado, ¿no? Eso es muy importante. Licenciada, entonces es importante mencionar cuáles son esas recomendaciones para aquellos pacientes que en este caso pues pasaron por la intervención de la cirugía bariátrica y una vez que ya están en todo ese proceso de esa pérdida de peso, de una nueva alimentación, pues ¿qué tienen que hacer? Bueno, perfecto. Lo principal es la educación nutricional. De hecho, la idea es no llegar a una obesidad tan extrema y tener que recurrir necesariamente a la cirugía bariátrica. Nosotros ya cuando comenzamos a tener más de 5 kilos de sobrepeso, tenemos que tomar conciencia y decir, necesito ayuda, déjame acudir a un profesional para cambiar mis hábitos. La dieta no es dejar de comer, la dieta no es estar de mal humor, no, la dieta es aprender a comer. Tal como lo han referido los especialistas, contar con apoyo emocional, sin juicios de valor, es imprescindible antes, durante y después del proceso del balón gástrico o cirugía bariátrica. Por eso, Gilberto Aldana, psicólogo clínico y de salud, nos detalla cómo lograr que el paciente consiga la estabilidad emocional y motivacional, así como la voluntad necesaria para realizar un cambio definitivo en sus hábitos que lo lleve a un estilo de vida saludable. Una de las primeras cosas muy importantes dentro de lo que es el abordaje psicológico en este punto, ¿no? Toda operación, toda intervención quirúrgica que amerite un cambio en nuestro aspecto físico, en nuestra fisionomía, es importante el acompañamiento psicológico. Antes, para nosotros poder acompañar a esa persona, asesorarla si la problemática por la cual ella está buscando la operación, en este caso la operación que va a cambiar nuestro aspecto físico en lo que implica la disminución de peso, es ver cuál es la expectativa que tiene la persona. Y en función de eso uno lo va acompañando junto con el equipo interdisciplinario o multidisciplinario para que finalmente cuando la persona ya pueda ser beneficiaria de esta operación pueda obtener o cumplir con esa expectativa o alcanzar esa expectativa que tenía antes de la intervención. De ahí la importancia del acompañamiento psicológico, porque a veces nos puede pasar que las personas tienen una expectativa. Por ejemplo, bueno, cuando me opere voy a tener muchas parejas o voy a conseguir el hombre de mi vida. Y a veces pasa que pasa por el proceso quirúrgico, pierde peso y ve que su aspecto o su dimensión de pareja se mantiene igual. Y esto puede tener un impacto negativo desde el punto de vista psicológico en la persona, como puede pasar totalmente lo contrario, que es lo esperado. Dentro de este proceso, también es importante reconocer las conductas o hábitos alimentarios. Además, conocer de qué manera contrarrestar las creencias limitantes en cuanto a la genética, que puede llegar a hacer pensar al individuo que la obesidad es normal. Colocando unas limitaciones dentro de la expectativa de la persona y simplemente asume como una posición más bien conformista. Si usted ha cambiado sus hábitos alimenticios, si usted está adquiriendo sus hábitos saludables como el ejercicio físico, hacer algún tipo de técnica que lleve un aspecto de relajación y ves que tu peso sigue estando como muy complicadito para poder disminuirlo bajo el asesoramiento médico, incluso el asesoramiento psicológico, bueno, mira, podemos utilizar esta estrategia. No es que estamos en contra, no, para nada. Desde el punto de vista psicológico, estas intervenciones quirúrgicas pueden ayudar a que la persona adquiera o retome su salud física y fortalezca su salud psicológica.
Una consecuencia positiva de todo este proceso de acompañamiento psicológico es el fortalecimiento de la autoestima, resultado fundamental para la seguridad en sí mismo y la aceptación como individuo. Los pacientes tienden a desarrollar mayor energía y vitalidad, además de adquirir nuevas herramientas para lograr mantener un esquema de alimentación equilibrado y por lo tanto una buena salud física y mental. Una vez que el paciente se sienta seguro de sí mismo, obtendrá mayor placer en sus relaciones interpersonales. ¿Cuáles son entonces esas recomendaciones para estos pacientes que tal vez se tienen que someter a una cirugía bariátrica o en tal caso han tomado la vía del balón gástrico como una forma de poder mejorar, tal vez, si así decirlo, su autoestima, verse mejor, verse más bonitos, sentirse bien consigo mismo? Ahí viene esa premisa. Bonito por fuera y bonita por dentro también, ¿sí? Es decir, sí es importante que usted, bueno, si tiene la oportunidad de hacerse este tipo de intervención, excelente, siempre con su médico de confianza, un médico con toda su preparación, etcétera. Pero no olvide también generar ese cambio psicológico. El doctor Aldana advierte que el entorno también es importante y destaca que la familia es capaz de contribuir a la construcción de un ambiente doméstico más saludable. Esto implica el cambio de hábitos alimenticios adecuados y la creación de oportunidades para la actividad física, tomando en cuenta que cuando una persona cambia su estilo de vida, que las personas de su entorno también lo hagan, es de mucha ayuda para mantener la motivación y evitar tentaciones de descuidar la alimentación. Porque, insisto, tú puedes tener la operación y la intervención, pero si no hacemos cambios de hábito, usted va a perder la operación. A veces puede ser que tú tengas estos hábitos y los cambies, pero también puede pasar que las personas que están a tu alrededor no se sienten muy alegres con estos cambios. Por ejemplo, en mi familia están acostumbrados a comer de manera inadecuada, pero ahora yo me estoy cuidando. Entonces, posiblemente mi familia no va a apoyar que yo lo que voy a comer es una ensalada, yo voy a comer es una pechuga de pollo con una ensaladita, entonces no, mi familia está acostumbrada a comer otra cosa. ¿Ve? Fíjense todas las implicaciones que esto tiene para poder nosotros alcanzar ese éxito total, integral, de lo que implica un cambio en el aspecto físico de la persona, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social. Doctor, siempre un placer poder tenerle a través de las pantallas de Canal I, por supuesto con todo su conocimiento. Importante también que nos mencione sus redes sociales en este caso, para que todas las personas también puedan acudir a su Para mí es un honor poder compartir contigo, Oriana. Gracias por esta oportunidad. Me pueden conseguir como Dr. Gilberto Aldana en Instagram. Y bueno, ya sabemos, a cuidarnos biológicamente, psicológicamente y socialmente. Y todos estos hábitos que nos van a ayudar a ser cada día mejor persona. Usted, por supuesto, se tiene que quedar conectado con nosotros porque de aquí nosotros vamos a continuar ampliando más información respecto a el balón gástrico.